Buenas noches. Gracia y paz a ustedes en esta noche. Gloria al Señor Jesús. Comenzamos con la fecha. Hoy le vamos a dar una pausa al estudio de Corintios porque quiero hacer unos comentarios importantes en esta noche. La venida del Señor va a ser el tema del estudio de esta noche, de esta preciosa noche que nos ha dado el Señor. Han habido muchas personas irresponsables, diría yo, que se dedican a dar predicciones del fin del mundo, del rapto, como por ejemplo el famoso 23 de septiembre que acaba de pasar, y estamos aquí todavía, ¿verdad? A través de la historia han existido, qué sé yo, cuántas predicciones de esas, ¿verdad? Unos lo cogen muy en serio, otros no tanto, pero hay gente que hasta venden sus cosas, colectan comida, lata, esperando el fin del mundo. Lo más triste es de que hay cristianos que se ponen a seguir las falacias del mundo. Por ejemplo, hay un predicador en YouTube que se llama Robert Breaker, que hasta que comenzó a hablar de esas cosas, pues me parecía alguien que conocía la palabra, pero se ponen a inventar y a decir sencillamente, mira, lo que pasa es que yo lo único que estoy haciendo es dando a conocer lo que está en el internet, de lo que se está hablando. ¿Será que llega el Señor el 23 de septiembre? Quizás sí, quizás no. Y entonces, claro, como no sucedió nada, ahora la excusa es de que no, yo no dije que ese día era, pero tampoco dijo que no era. Entonces, es una irresponsabilidad de los líderes religiosos, cristianos, evangélicos, ponerse a predecir el regreso y la venida del Señor. No, y los desastres que ocurrieron antes del 23 de septiembre. O sea, no es ni decir, ok, tal vez no era ese día, pero después las cosas van a empeorar. Pero si las cosas que sucedieron fueron antes, no después del 23. México ya habían habido terremotos, huracanes, ya hemos tenido huracanes. Hay temporadas más altas que otras, ¿no? Y el próximo año a lo mejor no es tan alta como esta, pero a lo mejor el que sigue después de eso, y eso es todos los años aquí en la Florida, todos los años. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer en esta noche? Quiero aclarar de alguna manera, de la manera mejor que yo pueda hacerlo, y espero que sea suficiente, este asunto de la venida del Señor, en cuanto a estas predicciones que suceden. ¿Cómo es posible que alguien que ya solamente tiene que ver la historia de toda esa gente que han hecho lo mismo y nunca ha pasado nada y que lo sigan haciendo? ¡Wow! Me parece una irresponsabilidad inmensa. Y te estoy hablando no solamente de la parte secular, de los astrónomos, de la mujer Virgo, de todas estas cosas que estaban hablando, sino, mira, yo conozco personas que hasta están recogiendo comida, latas de comida, cosas para sobrevivir, una catástrofe, cosas así. Está bien que lo hagan, ¿no? Si lo quieren recoger y ponerle en una bodeguita ahí, tranquilito. Porque cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, ¿sí o no? Si la gente en México hubieran hecho eso, a lo mejor pues tuvieran más agua, más comida, qué sé yo. Es un asunto de precaución ahora. La osadía de pensar o pretender que nosotros podemos adivinar este asunto es ridículo. Es ridículo. Y no es una vez, sino muchas veces. Entonces mencionan que Dios sí habla por medio de las estrellas y todas esas cosas, y mencionan la estrella que vieron los magos, los 3 reyes magos cuando el Señor apareció. Eso es muy diferente. Para la venida del Mesías sí hay señales y sí hay profecía.
Por eso es que él acusaba a los fariseos de no conocer esas señales. Para esa venida, sí hay profecía, montones, Isaías, etcétera. Pues vas al antiguo pacto. Es más, tenía que haberlas, para que no hubiera excusa de que él era el Mesías. Ahora, para la segunda venida del Señor y para el rapto, no hay ninguna bendecida. No existe. Entonces, todo es asumir algo que no dice la palabra, y lo vamos a ver en esta noche. Por eso te digo, yo espero poder explicar de la mejor manera posible este asunto. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 4:13, por favor. Hoy vamos a escribir, vamos a generar, sí, Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4. Vamos a generar preguntas, vamos a formular preguntas. Vamos a entender qué es lo que el apóstol Pablo está hablando. Y esperemos que las personas que nos escuchen no se dejen de llevar por todo viento de doctrina. Yo no entiendo por qué los predicadores hacen eso, bendecido. ¿Estamos ahí? Dice el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Tesalónica. Dice, pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Qué es lo que no quería el apóstol Pablo? Vamos a ir paso por paso. No quiero que ignoréis qué es lo que él quería o no quería que ignoraran acerca de los que duermen o que han muerto, ¿no? O que han muerto en Cristo Jesús. De los que duermen en Cristo Jesús. Eso es lo que él está diciendo. Él les está diciendo, yo no quiero que ignoren algo. ¿Qué es ese algo? No quiero que ignores acerca de los que ya murieron. ¿Correcto? So, ya formulamos la primera pregunta, aclaración, para irlo entendiendo en contexto lo que vamos a leer en esta noche. ¿Por qué razón él no quería que ignorasen eso? ¿Cuál era la razón por la cual Pablo no quería que se quedaran, por decir, ¿no? Se quedaran ignorantes? ¿Cuál era la razón por la cual Pablo no quería que se quedaran ignorantes en cuanto a los que duermen en Cristo Jesús? Quiero que escribas todo eso, por favor. Porque el apóstol Pablo les dice, no quiero que ignoréis. No quiero que ignoréis. ¿Acerca de quién? De los que duermen, de los que han muerto en Cristo Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿cuál era la razón por la cual Pablo no quería que se quedaran ignorantes en cuanto a ese tema? Para que la iglesia en Tesalónica no estuviese triste o de luto. ¿Por quiénes? Por los que duermen en Cristo Jesús. Esa es la manera que vamos formulando las preguntas y vamos a recibir la misma aclaración a través de las Escrituras. ¿Qué ignoraban ellos? ¿Qué iba a pasar con ellos? ¿Qué iba a pasar con los hermanos que ya habían muerto en Cristo Jesús? Porque ellos estaban esperando que la venida del Señor y que el Señor los iba a buscar a ellos vivos. Pero ellos ignoraban qué iba a pasar
con los hermanos que ya habían muerto en Cristo. ¿Qué iba a pasar con ellos? Ellos no sabían, ellos estaban preocupados, ellos estaban tristes, ellos estaban de luto. Eso es el contexto de lo que estamos leyendo, ¿correcto? Vamos al 13 otra vez. Dice, pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Qué es lo que él quería? Él no quería que ignoraran acerca de las personas que habían muerto en Cristo. La razón, aquí está, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen, ¿qué? Esperanza. Mira, haciendo un paréntesis, ese versículo bíblico echa a tierra en su totalidad la mala enseñanza del purgatorio. Porque en el purgatorio hay que sacar a las almas del purgatorio. Los vivos tienen ¿qué cosa? Son tristes, viven en luto y viven haciendo cosas para sacar a esa gente de ahí. Les ponen velita, le oran a María, hacen rosarios por sus almas, ¿sí o no? Aquí te está diciendo que ese tipo de gente son personas que no tienen ¿qué? Esperanza. Porque aquí claramente el apóstol Pablo no está diciéndole a esta iglesia en Tesalónica que en cuanto a esos hermanos que ya durmieron hay que ir a prender una velita. Hay que hacer oraciones para sacarlos de un estado donde están y pasarlos a otro. Él no está haciendo nada de eso, él está diciendo, mira, en cuanto a esas personas, esos bendecidos que ya murieron, yo no quiero que ustedes estén tristes ni que ignoréis como los que no tienen ¿qué? Esperanza. ¿Nosotros qué tenemos? La esperanza de ¿qué? De una vida eterna, de una resurrección. 14. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, la salvación es a través de creer, ¿verdad? ¿Te lo está diciendo? Dice, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Cuando dice a los que durmieron en Jesús, pon un paréntesis, pon ahí en la fe. A los que murieron en la fe del Señor. A los que murieron en Jesús son los que murieron creyendo en Él, en la fe. Que son parte de la fe. Ahora, ¿qué dice ahí de los que durmieron? ¿Qué conocimiento les está dando Él? Porque si Él dice, no quiero que ignoréis, quiere decir que ellos estaban en tinieblas en ese sentido, ¿correcto? El apóstol Pablo quiere iluminarles el conocimiento, quiere sacarlos de esa ignorancia. Ahí dice que Dios, ¿qué cosa? Traerá a los que, ¿qué? Pues si ya duermen y murieron, que ya se fueron. Mira el 14. Dice, pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él. Claro que los va a traer si ya murieron y se fueron con el Señor. Espiritualmente hablando, ya están en el Señor, ¿verdad? En la presencia del Señor. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos el cuerpo resucitado. Porque sin resurrección de la carne no hay victoria sobre la muerte. No hay evidencia de una victoria sobre la muerte. El cuerpo tiene que resucitar para Dios mostrar que Él venció la muerte. Vea Lucas 24. Vamos a hacer un paréntesis ahí en cuanto al cuerpo. Porque dice que ya Dios los va a traer con Él, ¿no? Lucas 24. Lucas 24, 33. Ellos ignoraban, es por eso que era necesario que Pablo impartiera conocimiento en cuanto a la esperanza de los que duermen, que era necesario. Lucas 24, 33. ¿Estamos ahí? Dice, levantándose en la misma hora, tomáronse o tornándose a Jerusalén y hallaron a los 11 congregados y a los que estaban con ellos, que decían, resucitado a el Señor verdaderamente, y ya ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo había sido conocido de ellos en el partir del pan. Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, Jesús mismo se puso de pie en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían ¿qué cosa? Un espíritu. Pero el Señor se aseguró de que ellos no se quedaran con esa idea. ¿Por qué?
porque él quería mostrarles que él había resucitado entre los muertos. Para él mostrar que él había resucitado entre los muertos, él tenía que probar que tenía ¿qué cosa? Cuerpo. Mas él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y suben pensamientos a vuestros corazones. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y cuando hubo dicho esto, les mostró sus manos y sus pies. Y no creyéndolo aún ellos de gozo y maravillados, les dijo, ¿tenéis algo que comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panel de miel. Y lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Mira, que era menester que se cumpliesen todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos de mí. O sea, en cuanto a la venida del Señor, estaba profetizado. Había un registro donde ir, ver y decir, Jesús es el Mesías. No una especulación, no es nada de eso. Está en las Escrituras. Y no solamente que hablaba de él, todas las Escrituras, Moisés, los profetas y los salmos. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen que las Escrituras, lo que ya estaba escrito. Y les dijo, así está escrito, y así fue menester que el Cristo padeciese, ¿y qué cosa? Y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Qué estaba probando él? Que resucitó. ¿Cómo? Con carne. Comiendo. No era un espíritu. Porque entonces el cuerpo se pudo haber quedado ahí y él se va como un espíritu. Pero entonces no hay victoria sobre la muerte, sino hay resurrección corporal. ¿Ok? Vamos a regresar a Primera de Tesalonicenses, por favor. Eso es muy importante. 14, vamos a ir al 14. Dice, pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Esa es la esperanza. El apóstol Pablo está diciendo a estos hermanos, mira, tranquilos, si estas personas que ya duermen en el Señor, Dios los va a traer con él. En otras palabras, ¿están con quién? Con él, con el Señor. Dice el 15, por lo cual os decimos esto, ¿qué dice? Por palabra del Señor. Bendecido. A esto hay que cogerlo en serio. Porque el apóstol Pablo está diciendo específicamente que lo que él va a decir es lo que el Señor le dijo que dijera. Vamos a ver si el Señor da fechas aquí. Dice, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor. Coge en serio esto, iglesia. Es lo que está diciendo el Señor ahí, el apóstol Pablo. Que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. En otras palabras, van a resucitar ¿quiénes primero? Los muertos. Los que están en Cristo Jesús, ¿correcto? Esa es palabra del Señor. Ese es el orden de la venida del Señor, del arrebatamiento, de la transformación. Nosotros tenemos un estudio en la página de internet que se llama Dos resurrecciones y una transformación. Dice el 16, porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán ¿qué? Primero. Entonces Él está aclarándoles, Él está iluminándoles su entendimiento en cuanto a los que duermen, de que no estén ¿qué? Tristes o en luto por esos hermanos que fallecieron, porque el Señor los va a traer con Él. Ellos van a resucitar primero que nosotros los que hayamos quedado, ¿qué va a pasar? Mire el 17. Dice, ¿después de qué? De que los muertos en Cristo hayan ¿qué? Resucitado. Porque venían con Dios, ¿verdad? Dios los traerá, dice, con Él. Dice, después nosotros, los que vivimos, los que quedamos aquí vivos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes. Esa palabra juntamente con ellos, pon una nota al lado y pon al igual que ellos. Porque Él te está diciendo que después, ¿no? Entonces no puede ser a la misma vez.
Ya Él te había dicho primero que lo primero es, los muertos en Cristo resucitan primero. Después dice, entonces no puede ser a la misma vez. Da la idea como que si estuviera diciendo la misma vez, en el mismo momento. Y no es así, yo no lo veo así. Dice, después nosotros los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, o al igual que ellos, seremos arrebatados en las nubes, a recibir al Señor en el aire. Entonces el apóstol Pablo les está dando el entendimiento, les está explicando la esperanza, una esperanza que está garantizada para todo hijo de Dios, que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. 17 otra vez, por favor. Después nosotros, los que vivimos, los que quedamos, al igual que ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál es el consuelo, bendecido? Que si estamos durmiendo, vamos a resucitar. Y que si quedamos vivos, vamos a ser arrebatados. Esa es la esperanza gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, te dije que quiero formular preguntas para que este asunto quede claro. Y vamos a seguir haciendo eso. Mira, hasta este momento, el qué va a suceder, ya lo sabemos, ¿no? El apóstol Pablo lo acaba de aclarar, esa ignorancia de esta iglesia. El qué va a pasar o qué va a suceder, ya lo sabemos. ¿Qué va a suceder? Bueno, que primero los que duermen van a resucitar y los que quedan van a hacer ¿qué cosa? Arrebatados, y vamos a estar todos juntamente con el Señor. Eso es lo que va a suceder, ¿correcto? Un rapto, un arrebatamiento. Ahora, el cuándo va a suceder, ¿sabes qué? No lo sabemos. Así que dejen de predecir un asunto que no lo saben. Y no lo van a adivinar tampoco. Ahora, vamos a ver la diferencia entre el cristiano y el no creyente. Pero ya con lo que hemos leído, bueno, ya sabemos qué es lo que va a suceder. Porque tenemos una esperanza. Ya sea que durmamos o ya sea que velemos, o sea, que estemos vivos. Eso ya lo sabemos. Lo que no sabemos es el cuándo. Porque aquí dice en el 13 o en el 14, y así también traerá Dios con él. ¿Cuándo va a venir Dios con ellos? No se sabe. ¿El qué? Sí. ¿El cuándo? We don't know. No sabemos. Pero hay gente tratando de adivinarlo. Entonces dice el 18, por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Es consuelo, ¿verdad? Saber que vamos a ser arrebatados, resucitados, transformados. Ahora, capítulo 5, versículo 1, por favor. Fíjate. Sin embargo, empero, acerca de los tiempos y las sazones, en el versículo 13, él les dice que él no quiere, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Él quiere aclararles ese asunto. Ahora, aquí, acerca de los tiempos y las sazones, mira la diferencia con el apóstol Pablo. No tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba. ¿Tú sabes qué es lo que estaba tratando de enseñar este señor en YouTube? El título del mensaje decía, el apóstol Pablo trató de adivinar el rapto. ¿Ah? Bueno, vamos a contestar a esa pregunta, la respuesta es no.
El apóstol Pablo nunca trató de adivinar cuándo iba a ser el rapto. Mira, empero acerca de los tiempos y de las sazones, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba. En otras palabras, él no va a aclarar ese asunto. De la misma manera que él sí quiso aclarar acerca de los que duermen. Versículo 2. Porque vosotros mismos sabéis perfectamente. ¿Qué saben ellos? ¿El día y la hora? No, ellos no saben eso. No saben eso. Dice, porque vosotros mismos sabéis perfectamente. Si lo dejas ahí, pareciera que él está diciendo, pero ¿para qué te lo voy a decir si ya lo sabes? Pero es que no está hablando de eso. Mira, que el día del Señor vendrá ¿cómo? Como un ladrón en la noche. Pregunta, ¿sabe alguien cuándo va a llegar un ladrón? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Entonces, esa es la respuesta a lo que él dice en el versículo 1. En cuanto a los tiempos y las sazones, no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque de todas maneras eso va a ser, mira, como ladrón en la noche. Pero hay más, fíjate, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente. No quiere decir que va a ser en el momento que haya paz y seguridad, no necesariamente. Lo que está diciendo es en el momento menos esperado. Eso es todo lo que te está diciendo. No podemos entonces ahora pensar de que, wow, como hay paz y hay seguridad, ahora sí. No, eso, no, él no está diciendo eso. Él no está profetizando, un estado mundial de paz y seguridad. Él lo que está diciendo es que va a ser de repente. Eso es lo único que está diciendo. Como ladrón en la noche. Como los dolores del parto sobre la mujer preñada y no escaparán. ¿En qué momento le llega los dolores a la mujer que está embarazada? De repente, ¿verdad? Puedes estar en el Publix, puedes estar en Walmart, puedes estar en la cama, donde estés, de repente comienzas con los dolores de parto. Y ya pues ahí no hay nada que hacer, sino coger el maletín que esperemos que ya esté preparado y sales corriendo para el hospital. Entonces, del versículo 2 al 3, el contexto es que como es como ladrón en la noche, es algo inesperado. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, ¿no estáis en qué? En tinieblas o en ignorancia, para que aquel día os agarre como ladrón. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que a pesar de que va a llegar como ladrón, nosotros, ¿qué cosa? Lo sabemos y lo esperamos. Porque estamos, ¿qué cosa? Velando. Si yo espero un ladrón en la noche y yo estoy velando, yo sé que va a llegar, lo que no sé cuándo. Entonces, todos los días estoy velando, ¿verdad? Estoy alerta, porque yo sé, hay una garantía que va a llegar el ladrón. Lo que como es como ladrón en la noche, no me dice cuándo va a llegar. Pero nosotros como cristianos sabemos que va a llegar. Entonces, ¿qué hacemos? Velamos, estamos alerta. Y eso es lo que te está diciendo acá. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, no sois ignorantes de que Él va a llegar como ladrón en la noche. Lo que todavía no sabemos el cuándo. Para que aquel día os agarre como ladrón. ¿Qué cosa? De sorpresa. No nos va a tomar de sorpresa, bendecido. Porque aunque no sabemos el cuándo, pero sabemos el cómo, y lo estamos, ¿qué? Esperando. Versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz. Tenemos nuestra mente alumbrada con el conocimiento del Evangelio. Por eso es que no nos dejamos llevar por doquier, por doctrina de hombres que son irresponsables y se ponen a estar diciendo cosas que no tienen que decir. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, mira, no durmamos como los demás, antes velemos y acabemos sobrios. ¿Qué estamos haciendo? Esperando al Señor, que no sabemos cuándo,
pero sabemos cómo va a llegar. Por lo tanto, tenemos que estar ¿qué? Velando. Ve a 2 de Timoteo 4:8, por favor. 4:8. En referencia al cuándo, él dice, no os voy a escribir nada de eso. No es necesario que ustedes anden sabiendo los tiempos y la sazón. Pero eso no se dijo de la venida del Mesías bendecido. Eso es muy diferente. La venida del Mesías era necesario que haya sido profetizada. Dice, antes velemos y seamos sobrios. En 2 de Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman, ¿qué cosa? Su venida. ¿Quiénes son los que aman su venida? Los que velan y están sobrios. ¿Qué amamos? La venida del Señor. Y deberíamos de pensar en esa venida más a menudo. Pero no estar descodificando la Biblia. Se ponen a descodificar la Biblia, tiene código secreto. Y entonces por aquí, por allá, no, tú ves, es en el 23 de septiembre del 2017. Oh my God. Colosenses 3:1, por favor. Sí, Colosenses 3:1. Dice, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo ahí? Velad y sed sobrios. Las cosas de arriba. ¿Dónde está quién? Cristo. Dice, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestro afecto en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando apareciere Cristo, ¿qué es eso? Su venida. Pero ya te está diciendo de antemano que estés viendo a dónde. Velad y sed sobrios. ¿Por qué? Porque el cuándo no lo sabemos. Pero sabemos cómo va a aparecer. Como ladrón en la noche. Y que va a venir. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos pendientes de que el ladrón va a llegar. Porque sabemos que va a llegar. Lo que como es de esa manera, el cuándo no se sabe. So, dejemos de estar prediciendo el cuándo. Sencillamente velemos y seamos sobrios. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando apareciere Cristo, que es nuestra vida. Claro, ya sabemos por qué nuestra vida, por lo que leímos ya. Porque va a aparecer y vamos a resucitar y nos vamos a ser transformados. Dice que es nuestra vida, entonces vosotros también apareceréis con Él en gloria. Vea Hebreos 12:2, por favor. Hoy decimos, como dice el apóstol Pablo, o como dijo el Señor Jesucristo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando escuchen esas cosas por las noticias de que hay gente prediciendo el fin del mundo, mis bendecidos, no se turbe vuestro corazón. Mira, los testigos de Jehová han predecido eso y han fallado. Los mormones lo han hecho, han fallado. Los cristianos lo han hecho, han fallado. Montones de gente a través de la historia han tratado de decir, ese es el día. Y han fallado. Y se ponen a estar especulando en la Biblia. Pero la pregunta es, ¿por qué han fallado? Porque el cuándo no existe. El cuándo no está en la Biblia. Está el qué, está el cómo, está el qué va a suceder, pero no está el cuándo. La manera te la está diciendo. Y esa manera te debe de dar a entender de que el cuándo no lo puedes adivinar. Sentido común, ¿no? Bueno, la realidad es de que mañana, cuando nos despertemos, la venida del Señor va a estar más cerca que hoy. Exactamente. Pero ponerse a estar asumiendo, especulando, es un error. Huracanes siempre han existido. Terremotos siempre han existido. Si tú te vas a la historia de la humanidad, han habido cosas horrorosas que han sucedido, que no han sucedido en estos tiempos. Peor que lo de ahora.
peor que lo de hoy. ¿Qué es lo que sucede? Que en aquel entonces se estaba especulando igual que ahora. Ahí está el fin del mundo. No se puede especular. La realidad es de que mañana la venida del Señor va a estar más cerca porque pasó un día más. Pero no nos podemos poner a estar adivinando. ¿Por qué? Porque caemos en errores graves. Graves. Aquí te lo está diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? Nadie. En cuanto a eso, el apóstol Pablo fácilmente pudo haber dicho, miren a las estrellas, busquen, miren. Pero él dice, no, yo no le voy a escribir en cuanto a eso. No tenéis necesidad de que lo sepan. ¿Por qué? Porque cuando venga va a venir cuando menos lo esperas. Entonces, ¿para qué lo vas a hacer? 12.2, ¿verdad? Hebreos 12.2. Puesto los ojos, ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es estar velando y estar sobrios. Estar con el conocimiento del Evangelio, conociendo cómo son estas cosas. Regresamos a Primera de Tesalonicenses, por favor. ¿Qué pasó con el ministerio de José Luis de Jesús Miranda? De Creciendo en Gracia. Ellos predijeron el día de la transformación. En Colombia hubieron personas que vendieron sus propiedades, que dejaron de ir a la escuela, a llevar a la escuela a sus niños, se tatuaron el 666 en las manos, en la cabeza, en la frente, en la oreja, en todos lados, a los niños. Y ellos dijeron en el programa de Arrebatados que ese día ese hombre se transformaba y iba a poder pasar las paredes y todo el mundo se iba a transformar. Escogieron una fecha. Cuando yo escuché que escogieron una fecha, dije, se pusieron la soga al cuello. Porque tú sabes qué, va a pasar ese día y no va a pasar nada. Llegó ese día, pasó ese día y no hubo transformación, bendecido. Y a los meses murió, enfermo. Ese es un problema, bendecido, un problema. ¿Por qué? Porque se apartan de la verdad. Se apartan de la verdad. Eso está claro aquí. Está claro. Mira, Primera de Tesalonicenses 5:6 otra vez, por favor. Por tanto, dice, no durmamos como los demás. Antes velemos y seamos sobrios. ¿Por qué? Porque el ladrón viene. Por eso. Porque el Señor Jesucristo viene. Pero no sabemos cuándo. Por eso es que hay que estar velando. A nosotros no nos va a coger de sorpresa, porque sabemos que viene. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que están borrachos, de noche están borrachos. En otras palabras, el que duerme no espera a nadie, ¿no? Y el que está borracho menos, no puede. Está embriagado. Dice, porque los que duermen, de noche duermen, y los que están borrachos, de noche están borrachos. Dice, mas nosotros que somos del día, seamos sobrios. Viene la exhortación otra vez. Dice, vistiéndonos de la coraza de fe y de amor, y por yelmo la esperanza de salvación. ¿Por qué la esperanza de salvación? Te está diciendo que la seguridad eterna es importante. Tenemos que tener nuestra seguridad eterna. Y sabemos cómo va a venir, lo que no sabemos el cuándo, pero velamos, ¿verdad? Eso es todo. Y mientras velamos y estamos sobrios, entonces mira la coraza de fe, de amor, el yelmo de la esperanza de la salvación. Quiere decir que nuestra fe, nuestro fundamento en el Evangelio está que firme, sin moverse de ahí, tranquilo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros, ¿para qué? O que velemos, pon ahí, vivamos, o vivamos, sí, ya sea que vivamos, ya sea que velemos, pon vivir, vivo, estar vivo. Dice, el cual murió por nosotros para que, o que velemos, o estemos vivos, o que durmamos, o estemos muertos. Eso hace referencia al capítulo 13, al versículo 13 del capítulo 4, que dice que ignoréis acerca de los que duermen,
Está hablando de la persona que muere o vive. Quiere decir que ya sea que estemos vivos, estemos muertos, vamos a estar resucitados, transformados. Eso es lo que te está diciendo. Dice, el cual murió por nosotros para que o que velemos o que estemos vivos, o que durmamos o que estemos muertos, vivamos juntamente con Él. Y el 11 dice, por lo cual, vuelve a decir lo que dijo en el otro capítulo, por lo cual consolaos los unos a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo edificamos? Con esta esperanza maravillosa, bendecido. No especulando, no inventando, no poniendo a la gente con ansiedad, nerviosos, porque hay débiles en la fe, ¿sí o no? Mira lo que dice aquí, porque no nos ha puesto Dios para ira. No estamos para estar en este asunto de especular de cuándo, de dónde, en qué momento, hay que vender las cosas, hay que vender las casas. Y hay gente así en este preciso momento, bendecido. Hay personas así, esperando una catástrofe, porque no tienen ¿qué? Esperanza. No tienen esperanza. Y ahí te lo está diciendo, mira, porque el Señor nos dice, nos escogió para salvación. Dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo. En todo momento Él está confirmándonos en la fe del Evangelio. En todo momento el apóstol Pablo acá. Amén. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite ser aclarado?